Muy bien, muy buenos días. Yo soy el doctor Gregorio Alejandro Villarreal y el día de hoy veremos la primer clase del módulo de miembro superior con los subtemas de fracturas de clavícula, luxación acromioclavicular, fracturas de húmero proximal y por último la luxación glenohumeral. Bueno, esta clase, como ya saben, está basada en su manual, en su libro de traumatología y ortopedia, principios básicos. Esas son las páginas que corresponden a esta clase. Y bueno, a manera de hacer un poco más amena la presentación, todo lo que venga en un recuadro naranja es aquello que viene en su manual y todo lo que venga en rojo son cosas que yo personalmente agregué y que son datos interesantes que eran de saber de cada subtema. Bueno, pues empezamos con el subtema de fracturas de clavícula. La clavícula, pues en su anatomía es un hueso tubular, largo, en forma de S itálica, como lo están viendo en esta imagen, si se ve desde arriba, desde un plano axial. También tiene forma de llave musical, de ahí viene su nombre clavis. Su ubicación es subcutánea, es muy palpable y está entre el esternón y el acromio. Anatómicamente se le describen dos epífisis, una lateral, que es la que articula con el acromion, y una medial, que es la que articula con la articulación esternoclavicular, con el esternón. Y una parte central, que es la diáfisis. Como datos interesantes, este es el último hueso en osificarse. Hasta los 20-22 años se termina su osificación. Y bueno, su función, dentro de sus funciones, es la inserción de músculos y tendones. Es un accesorio para la respiración y una protección, sirve de protección para estructuras neurovasculares muy importantes de esa zona. Si hablamos específicamente de las fracturas, su epidemiología corresponde a un 35% de todas las fracturas de la región del hombro, corresponde más o menos a 64 fracturas por cada 100.000 habitantes. Y el cuadro clínico característico es el dolor, la deformidad, el aumento de volumen y la equimosis local. Pocas veces se puede ver también una fractura abierta o una fractura expuesta, debido a la localización subcutánea que presenta la clavícula. Y en una imagen que tenemos ahí, la imagen de arriba, vemos algo muy importante que son las zonas en las que se da más común la fractura de clavícula. Vemos como la zona más común es la zona central, un 76% de las fracturas corresponden a la zona central de la clavícula. Posteriormente le sigue la parte más lateral con un 21%. Y las más raras son las fracturas más mediales, las que tienen relación con el esternón. Y esto tiene que ver con el diámetro o con la forma que tiene la clavícula que ven abajo del número, como en el 76 pues es un hueso muy pequeño, muy tubular. Posteriormente el 21 es un hueso un poquito más ancho, ¿verdad? Un poquito más rectangular, cuadrado, y la parte más media, la más rara de que se fracture, pues es un hueso muy grueso que se articula con el esternón. De ahí que lo más común es que la fractura sea en la parte central. Existen dos mecanismos de lesión. El primero o el más común es el indirecto, ¿verdad? Son caídas por lesión deportiva, como vemos aquí. Como no es el golpe que recibe este jugador es en el hombro del lado izquierdo, sin embargo su fractura es del lado derecho. O sea, indirectamente él cae con ese hombro, con el hombro derecho y existe un mecanismo de compresión que se haga que se produzca una fractura de la clavícula. No es un golpe directamente en esa clavícula.
y el traumatismo directo, que normalmente son por choques, por traumatismos tipos explosivos, cosas son un poquito más raras. Las lesiones asociadas que se pueden presentar, pues por debido a su localización, un neumotórax, hemotórax, lesiones de la arteria subclavia y del plexo braquial. Aquí tenemos como pues esa relación que existe. El número 8 que ven ahí es la clavícula y cómo existe relación, por ejemplo, el 4, que es el esófago, perdón, la tráquea, y luego el 1 es la arteria subclavia, y así hay estructuras muy importantes cerca de esta estructura ósea. ¿Cómo se clasifica? Bueno, ya han oído en las demás clases, las demás charlas, la clasificación AO. Tiene un nombre que viene de Suiza, es alemán, suizo, y esto significa Arbeitsgemeinschaft für Ostersystemfragen. No necesitan aprendérselo, solo es para que tengan el dato de lo que significa esa clasificación AO que nosotros, los ortopedistas y traumatólogos, usamos muy comúnmente. También se le estudia a esta clasificación AO pues el tipo de trazo, la localización, el número de fragmentos y si es expuesta o cerrada, como se puede ver en esta imagen. ¿Verdad? Una fractura simple es un tipo de número, nomenclatura. Una fractura en ala de mariposa pues cambia un poco y si es multifragmentaria pues también es un grado C. El diagnóstico siempre es clínico y se confirma con radiografías. No es muy común, pero en fracturas del tercio medio y proximal, medial y proximal, hay que tomarles un TAC por la sospecha que ya mencionamos antes de un neumotórax. Y aquí es muy importante por qué se forma la deformidad. Aquí vemos una fractura, la más común, que es del tercio medio, y como dentro de la clavícula o en la clavícula, como ya mencionamos antes, se insertan músculos pues, muy importantes, tanto por arriba de la clavícula como por abajo. Del lado más medial tenemos el músculo esternocleidomastoideo y el pectoral por arriba y por abajo el pectoral mayor. Y la parte más lateral pues tenemos el músculo trapecio. Entonces cuando no existe o existe una incongruencia en este hueso, pues las fuerzas musculares van a actuar conforme su músculo se los indique, ¿verdad? El esternocleidomastoideo va a jalar el fragmento para arriba y el pectoral mayor lo va a abducir hacia adentro. Por eso se desplaza ese fragmento siempre hacia arriba. El tratamiento depende mucho de la fractura, pero si no está, hay de dos tipos, el conservador y el quirúrgico. El conservador se maneja con un cabestrillo y un vendaje o un vendaje en 8, ¿verdad? Como tenemos este caso, una fractura completa de la clavícula, sin embargo, sigue alineada, no está acabalgada ni desplazada. Tampoco tiene un acortamiento importante. ¿Cómo podemos considerar que una fractura sea quirúrgica? Bueno, cuando involucra el tercio lateral de la clavícula, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuando exista un acortamiento de más de 2 centímetros, cosa que en este paciente en específico no tiene. Cuando existe un desplazamiento del 100%, cosa que tampoco tiene este paciente. Cuando son una fractura expuesta, eso es una urgencia, hay que lavarlo y fijarlo. Cuando hay una lesión neurovascular y cuando el paciente es tratado por un politrauma, múltiples fracturas. Aquí tenemos otro caso, un paciente con una fractura incompleta, tercio medio, 25 años, pues se decidió tratarlo de manera conservadora. Y así lo vemos al mes y ahorita ya está regresando a sus actividades de la vida diaria y deportivas, sin ningún problema. Y ahorita este paciente tiene 10 semanas.
Pero existen otros casos, como en este, es una paciente de politrauma. Ven pues, lo más común, como es el tercio medio, la fractura. Y si ven hacia el lado más lateral, aparte tiene una sonda en tórax ya ahí, y tiene una fractura de húmero proximal, que más al rato vamos a hablar de ellas. Pues esta paciente inmediatamente se convierte en candidata a cirugía. Obviamente primero va el ABC, primero va, hay que salvar la vida, por eso ahí ya tiene su sonda. Ya que esté estabilizada la paciente, se puede operar de, de todas sus fracturas, que fue en este caso. Esta paciente se operó ese mismo día de la clavícula y en el mismo acto quirúrgico se operó la clavícula, se le puso una placa, como ven ahí, y posteriormente operamos el húmero y así quedó. El pronóstico, si tratas de manera no quirúrgica a estos pacientes, existe un riesgo de que no pegue en un 0.1% de la gente. Y si se operan, presentan un 4.4 riesgo de que no pegue la fractura. Esto es debido a que muchas veces se despega o se desperiostiza mucho este hueso y genera un problema para que luego consolide. Sus complicaciones es la mala unión, la no unión, una pseudoartrosis, y se describe que los pacientes pierden fuerza desde un 15 hasta un 30%. Muy bien, pasaremos al siguiente subtema, que es la luxación acromioclavicular. Su anatomía, si hablamos de su anatomía, pues es una articulación sinovial, es una diartrosis y está unida por ligamentos muy importantes. El ligamento acromioclavicular, que es el que une, si vemos en este esquema, si seguimos la clavícula junto con el acromio, son ese abultamiento de ligamentos que se ven en esa parte. Y los otros muy importantes son los coracoclaviculares, que esos van de la base de la coracoides hacia la parte lateral de la clavícula. Y estos son dos ligamentos. El más medial, que es el conoideo, y el más lateral, que es el trapezoideo. Van a ser unos ligamentos importantes, posteriormente los vamos a ver, para la toma de decisión de si esto se convierte en algo quirúrgico o en algo no quirúrgico. Epidemiología, presenta el 10% de todas las lesiones de la cintura escapular y este es más común en hombres de segunda década. El cuadro clínico es un dolor inmediato, los pacientes luego se quejan de un dolor, incluso se agarran la parte proximal del hombro y del codo, lo describen como no poderlo mover, como si tuvieran un miembro fantasma. Edema en el hombro, en el área del acromioclavicular, deformidad evidente, ¿por qué? Porque se cae la escápula y al caerse se eleva más, o sea, se pronuncia más esa deformidad entre el acromio y la clavícula. El mecanismo de lesión son dos: el traumatismo directo, okay, que es el primero que vamos a ver en este video que se va a correr en un momento, el cual el paciente cae con la cara lateral del hombro lastimado. Al pegarse en la cara lateral, pega directamente en el acromio y este acromio pega o choca la clavícula y se mete debajo de ella y hace que se luxe. Y el mecanismo indirecto, que es el segundo video que vamos a ver, cuando el paciente cae su propia altura, con el codo en extensión y con la muñeca en hiperextensión también, y el traumatismo es primero la muñeca, después pasa por el codo, y lo que pasa es que esa fuerza de desplazamiento hace que la cabeza del húmero pegue arriba en la acromioclavicular y la luxe. Entonces primero
vamos a ver el traumatismo directo. Este es un partido de la Copa Confederaciones, este es un seleccionado nacional de México y vean cómo inmediatamente cae y se agarra el hombro. Entonces él cae con el codo, con el hombro derecho, traumatismo en la cara lateral, ese es un traumatismo directo. E inmediatamente se agarra el hombro y bueno, ese paciente o ese jugador luego fue intervenido de su luxación acromioclavicular. Ese es el mecanismo directo. El mecanismo indirecto, que es el que el paciente cae con el codo en extensión, con la muñeca y codo en extensión y la cabeza del húmero, hace que eso hace que la cabeza del húmero pegue en la articulación acromioclavicular y la luxe, pues es el que se vio hace unos 2 años en la final de la Champions. Vean ahí la muñeca de Mohamed Salah, cómo pega todo el mecanismo de fuerza cae sobre esa muñeca, sobre ese codo en extensión y posteriormente se refleja en, el, en la acromioclavicular. Y pues bueno, se sabe en la historia, el paciente abandonó el juego a los 2 minutos con un dolor insoportable. Las lesiones asociadas son muy raras, pero existen, ¿ok? La luxación son lesiones, puede haber lesiones intraarticulares en la glenoides o en el labrum, que es el rodete que rodea a la glenoides. Puede también presentarse una fractura del tercio distal de la clavícula y esto es también, como ya se mencionó en las indicaciones quirúrgicas de la clavícula, pues lo convierte en algo quirúrgico. ¿Por qué? Porque ahí se insertan los ligamentos coracoclaviculares en esa zona y pues bueno, es como si fuese casi una luxación acromioclavicular y agregada una fractura, ¿verdad? Entonces esto se convierte en indicación quirúrgica, como es en este paciente que vemos aquí, tiene una fractura del tercio distal de la clavícula con involucro de los ligamentos coracoclaviculares, la clavícula está totalmente levantada y con una espícula ósea que casi protruye sobre la piel y la convertía en una fractura expuesta. Entonces esto se tiene que abordar quirúrgicamente. El diagnóstico es clínico y se corrobora siempre con estudios de imagen, una AP de hombro. Con una simple radiografía AP de hombro podemos ver el tipo de luxación que tiene el paciente. Y bueno, aquí vemos la resolución del caso. Este paciente se le puso una placa como la anterior paciente, una placa de clavícula, pero esta es una placa de clavícula distal que está premoldeada específicamente para la forma de la clavícula. Y si ven en la parte inferior donde se ve la coracoide, se ve como algo metálico o algo que no existe normalmente en la coracoides. Y ese es un ancla que pusimos. Del ancla salen hilos y con esos hilos reconstruimos o recreamos la anatomía de los ligamentos coracoclaviculares y así se reduce por completo esta luxación acromioclavicular. Existe una clasificación para el tipo 3. En este se rompen o ya se rompen los ligamentos acromioclaviculares y se rompen ahora sí por completo los coracoclaviculares. Entonces están rotos todos los ligamentos del hombro. La escápula se cae y es más evidente la deformidad. Y eso se ve clínicamente y en las radiografías también. El tipo 4, en la clavícula se luxa hacia posterior. O sea, están rotos igual los ligamentos AC y CC. Y posteriormente esta clavícula, en vez de irse para arriba, se luxa hacia atrás. Bueno, el tratamiento consiste de dos, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El conservador
se reserva para aquellas luxaciones acromioclaviculares tipo 1 y 2, para un cabestrillo por 2 semanas. Las tipo 4, 5 y 6 se operan, se maneja de manera quirúrgica, de manera quirúrgico. Y el tipo 3 es controversial, se puede manejar tanto conservador como quirúrgico, ¿verdad? Entonces el mensaje tipo 1 y 2, conservador; tipo 4, 5 y 6, quirúrgico; tipo 3, controversial su manejo. Y aquí vemos el caso de esta femenina de 21 años con una luxación acromioclavicular tipo 5, en el cual hay un desplazamiento por completo de más del 100% de la clavícula sobre el acromion. Y en esta paciente se decidió hacer una técnica tipo Postword que viene descrita ahí en su libro, que es poner un tornillo que va desde la clavícula hasta el acromion, como se ve ahí. Y ahí se ve bien reducida y anatómicamente la acromio clavicular. Este es un paciente de 40 años, se cayó de la bicicleta. Esta es una luxación acromioclavicular tipo 3. Y a este paciente se le colocó un sistema de suspensión, que es otra de las técnicas que vienen en su libro, en el cual se reduce por medio de artroscopía. Metemos dos botones, como dos anclas, y se reduce con unos hilos de alta resistencia, como ven en esa imagen. Este es un paciente que se dedica a la obra, cae de su propia altura y tiene una luxación acromioclavicular tipo 4. Ahí vemos en el esquema de cómo está la, la clavícula luxada hacia atrás. En este paciente, un paciente crónico, llegó con nosotros con más de 4 meses de la lesión, tenía dolor e incapacidad para realizar sus actividades. Este paciente se le decidió hacer una reconstrucción biológica, otra de las cosas que vienen descritas en su libro. Quitamos o procuramos un tendón de la pata de ganso, como se hace en los ligamentos cruzados, y reconstruimos la articulación, reconstruimos los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares con ese mismo tendón. Pasamos al siguiente subtema, que son las fracturas de húmero proximal. Bueno, su anatomía, como podemos ver, pues se le describe en un cuello anatómico, ¿verdad? Un cuello quirúrgico, que es donde normalmente ocurren las fracturas. Una epífisis, que es la parte superior. La metáfisis, que es la parte central, y posteriormente ya la diáfisis. Tiene, anatómicamente se le describe una tuberosidad mayor, que es importante, donde se inserta uno de los músculos del manguito rotador, y una tuberosidad menor, también donde se inserta un músculo muy importante del manguito rotador. Y entre esos dos existe un surco, que es el surco para la porción larga del bíceps, y por ahí viaja, ¿verdad? Embriológicamente tiene 3 centros de osificación que corresponden a las áreas anatómicas que ya mencionamos, que es la tuberosidad mayor, menor, y la epífisis o el cuello anatómico. Es importante conocer cómo es la anatomía de un húmero proximal, cómo es el ángulo que existe entre la diáfisis y el cuello, que es de 130 grados, y cómo la cabeza es mucho más grande, o es más grande que la glenoides. Es como si fuese una T de golf, como la T es pequeña y la cabeza es más redundante. Muy bien, su anatomía, seguimos con la descripción. La arteria que irriga el húmero proximal es la arteria circunfleja anterior y posterior.
la arteria axilar y subclavia. Y neurovascularmente hay una estructura muy importante que es el nervio axilar, que discurre más o menos a 5 dedos o 5 o 6 centímetros de la punta del acromio en la parte más lateral hacia abajo. Y es muy importante tener en mente esa referencia anatómica, ya que una lesión a ese nervio puede ser una catástrofe en un futuro. Si escribimos la epidemiología, corresponde al 6% de todas las fracturas, es mucho más común en mujeres, de 2 a 1, y se puede escribir que tiene una forma bimodal. En mujeres de la quinta a sexta década de la vida, por caídas de propia altura, y en la segunda tercera década de la vida es más común en hombres, por traumatismos de alta energía, ¿verdad? Clínicamente, pues un dolor profundo, no es como el acromio clavicular que se agarran luego el hombro, sino estos lo describen como un dolor más profundo en el hombro, aumento de volumen y sobre todo una limitación en los rangos de movilidad, no pueden mover el hombro. El mecanismo de lesión es el más común, es el indirecto, caídas de propia altura, como ya lo mencioné, mujeres arriba de 60 a 65 años. Y el directo en pacientes jóvenes por lesiones de alta energía. El diagnóstico pues es clínico y se tiene que complementar con radiografías, ¿verdad? Se puede tomar un TAC para identificar mejor los fragmentos, los trazos, si hay cominución o no, si hay angulación y sobre todo porque ahora pueden reconstruirnos ese TAC y podemos planificar mejor una cirugía. Y esta es la imagen que se tienen que aprender de memoria. Es una radiografía AP verdadera de hombro y en esta podemos ver cómo la relación anatómica perfecta que existe en ese húmero, cómo empieza desde abajo en su diáfisis, posteriormente se ve el relieve de la tuberosidad mayor, inferior a este se ve el relieve de la tuberosidad menor y en medio pasaría la porción larga del bíceps. Y posteriormente inicia la epífisis, que es la cabeza, que es congruente, que es anatómica, en forma de semiluna, muy redonda y perfecta. Y eso tiene una angulación como ya lo mencionamos, de 130 a 135 grados. Y como al lado, enfrente de esa cabeza, está la glenoides. Y en esta radiografía AP verdadera de hombro, la glenoides es como un plato, no se ve, no se le ve fin, tiene que ser derecha o totalmente perpendicular a la cabeza del húmero. Alguna anormalidad o si ustedes no ven una radiografía AP verdadera de hombro con esa inclinación o con la cabeza del húmero en esa posición, quiere decir que algo está mal y hay que ponerle un ojo a esa radiografía y a ese paciente porque probablemente tenga algo más que no hemos visto. Es importante como ya se los mencioné antes, la tuberosidad mayor se inserta el músculo supraespinoso e infraespinoso y parte del infraespinoso. En la tuberosidad menor se inserta el músculo subescapular y abajo de él pues se inserta el pectoral mayor, ¿verdad? Entonces una fractura en estas zonas va a desplazar los fragmentos conforme se ven en las líneas azules, ¿verdad? O sea, si hay una fractura del supraespinoso, pues la tuberosidad mayor o ese fragmento se va a ir hacia arriba. En la tuberosidad menor, que es el subescapular, pues lo jala hacia adelante y hacia medial. Y si hay una fractura entre esas zonas, el pectoral mayor jala la diáfisis hacia medial. Como podemos ver, este es un paciente masculino, 35 años, una fractura de alta energía, le cayó un portón en su trabajo sobre su hombro derecho. Y pues podemos ver que
pues mínimo se le ven ahí varios fragmentos, la cabeza está totalmente viendo hacia arriba, hay una tuberosidad mayor atrás ahí que está en mal posición, y la diáfisis del húmero que está totalmente impactada, como si estuviera metida dentro del húmero. Este paciente fue operado en otra ciudad. Ya se me olvidaba que cumplí otro año. Y aquí podemos ver cómo ahí se le puso una placa y están todos los fragmentos No me trajeron sueltos. pie. Muy bien. Pues las lesiones asociadas, se habla que ahí existe una relación de un 50% con lesiones del manguito rotador, que fue lo que ya les mencioné, que corresponden a la tuberosidad mayor y menor. El 67% presenta una lesión neurológica del nervio axilar, hasta un 58%, y del nervio supraescapular. Muy bien. Y estas, pues, es una imagen donde se observa mejor la relación que hay en el húmero con todos los músculos del manguito rotador. Este es visto desde la cara posterior, el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. La clasificación, existe clasificación AO y la clasificación de NIR. La clasificación de NIR se basa en el número de fragmentos y si estos fragmentos están desplazados 1 centímetro o más y angulados 45 grados. Entonces, ustedes ven en el esquema ahí de la derecha la silueta de un número normal y los fragmentos en azul, como se le escriben 4 fragmentos. La diáfisis abajo, la tuberosidad, el que corresponde a la tuberosidad menor o el troquíter, que es el que le sigue arriba. La cabeza enfrente sería el tercer fragmento y del lado posterior y más superior la tuberosidad mayor o troquín. Entonces aquí vamos a poner ejemplos, pues este es una grado 1, ¿verdad? Es solamente el troquín, el cual está lastimado y corresponde a la inserción del músculo supraespinoso. Tenemos otro ejemplo en el cual se aprecian 3 fragmentos mínimo. Entonces, pues es una fractura de 3 fragmentos, los cuales están desplazados y angulados y también se convirtió en un paciente quirúrgico. Y el paciente que ya vimos con anterioridad, que pues se le ven mínimo, se le ven 3 fragmentos. La cabeza, se le ven 4 fragmentos, perdón. La cabeza, el troquín, troquíter y la diáfisis abajo. Y el tratamiento, pues existe, como en todo lo que hemos visto, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. El conservador se deja para aquellas fracturas que se consideren estables, no desplazadas, pacientes de baja demanda funcional y o con riesgo quirúrgico muy elevado. Se ordena o se pone un cabestrillo por un mes y, y listo. Posteriormente inician terapia de rehabilitación. Y el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellas fracturas inestables, pacientes de alta demanda, jóvenes. Y bueno, nomás la clasificación de INIR no indica las cirugías, nomás para contar, que se cuenten el número de fragmentos. Y existen muchos tratamientos o muchos implantes que se pueden usar como clavos, placas, incluso de manera primaria poner una prótesis. Tenemos este caso de una fractura que se le ve solamente un solo fragmento, la cabeza, una paciente ya de 65 años, baja demanda funcional, hombro no dominante o brazo no dominante, pues se decidió tratamiento conservador. Este paciente también igual, NIR 1, fragmento desplazado, que corresponde al supraespinoso.
y se decidió tratamiento conservador. A esta fractura, pues una fractura pues quirúrgica, aunque sea solamente un fragmento como en las pasadas, pero en esta sí no hay una relación anatómica entre la diáfisis y el número proximal. Entonces el paciente se convierte en quirúrgico automáticamente. Y el caso que ya hemos comentado, ¿verdad? De este paciente operado en otra institución, en otra parte del país, una fractura que se parecía de 4 fragmentos, y este fue el resultado posquirúrgico inmediato. Aquí lo importante es valorar la, 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 la relación anatómica que les mencioné desde un principio, el ángulo que tiene que tener la diáfisis y la cabeza humeral y las relaciones anatómicas del troquín y troquíter. Muy bien, entonces este paciente a las 2 semanas le tomaron radiografías, pues vemos que hay muchos fragmentos sueltos entre la cabeza y la acromion, y cómo pues la cabeza está girada completamente hacia arriba, está viendo hacia la acromion en vez de tener esa relación de 130 a 135 grados hacia la glenoides. Arriba de la cabeza hay mínimo 3 pedazos de hueso volando, que puede ser que correspondan a troquín y troquíter, y hay otra silueta que se aprecia de forma anterior, muy grande, que, que se valoró en el TAC, que es ese que se ve ahí adelante. Entonces el paciente ya tenía su placa puesta, un fragmento grande anterior que corresponde al troquín y parte del músculo subescapular, la cabeza viéndose arriba, una placa puesta, y posteriormente miren cuántos fragmentos tenía atrás. Casi 3 o 4 fragmentos que todos corresponden a la inserción del músculo, de los músculos del manguito rotador. Entonces este paciente pues no se puede quedar así. Eso iba a ser un hombro no funcional a un varón de 35 años. Entonces no es permitido. Entonces, nomás para recordarles que todos esos fragmentos tienen un porqué de estar ahí. Como ya vimos, cómo jala en la parte más anterior el subescapular, ese fragmento grande que veíamos anteriormente. Y todos los que se ven arriba, pues son los que corresponden al manguito rotador. Y en la parte más posterior, que es lo que se ve al final de la imagen, el infraespinoso, como también jala hacia atrás debido a su acción muscular. Entonces, este paciente lo reintervenimos 2 semanas después, el cual pues vimos que no tenía nada de hueso entre lo que venía siendo la cabeza y el área de la metáfisis. Entonces, a él decidimos colocarle un injerto estructural, que es lo que se ve allí adentro, con algo como un cuadrado adentro del hueso. Eso es un pedazo de peroné para darle soporte a ese húmero. Entonces vemos que se recuperó la alineación de 130 a 135 grados, la cabeza está girada hacia la glenoides para que haga una buena congruencia, que eso es lo que se esperaba o lo que se deseaba, y las tuberosidades arribita donde termina el injerto, o sea, pegadas o donde deben de ir. Y esa es la radiografía postoperatoria. Entonces se observa una mejor congruencia del húmero, su relación con las tuberosidades, que ya no se ve ningún pedazo de hueso suelto, y posteriormente el ángulo con la diáfisis de 130 a 135 grados. Muy bien, pasamos a el último tema, que es la luxación glenumeral. Al húmero o al complejo de la articulación glenohumeral se le describen 2 tipos de estabilizadores. Los estabilizadores estáticos, que se traducen en que no son contráctiles, y los estabilizadores dinámicos, ¿verdad? Los estabilizadores estáticos, o sea, que no tienen contracción, no tienen vida propia, son las porciones óseas, que es la clavícula, el húmero y la cavidad glenoidea.
Dentro de la cavidad glenoidea, pues tenemos el labrum, que es el rodete que rodea esa cavidad glenoidea, la cápsula articular, los ligamentos y el efecto de vacío que hace la, la articulación del húmero proximal con la glenoides. Esto es, si quitamos el húmero proximal, la cabeza, y vemos de frente el labrum, pues esto es la glenoide y el labrum, pues esto es como se vería, ¿ok? Es una porción, la parte central en forma de pera, es la glenoides y lo que la rodea, ese rodete, es el labrum, que es como el cartílago o el menisco de la articulación del hombro. Y los ligamentos que están en esta articulación son tres. Ahí vemos en este esquema, lo vamos a representar. El labrum es lo que se ve más hacia la derecha, posteriormente la cavidad glenoidea y los, los ligamentos que son muy importantes, que es el ligamento glenohumeral superior, que es el que está con S, SGHL, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Y los estabilizadores dinámicos o contráctiles pues son los músculos del manguito rotado, más la porción larga del bíceps. Estos sirven para darle función y movilidad al hombro. Esta es una vista desde la parte anterior, es el músculo subescapular, lo que se ve, y lo más superior es el músculo supraespinoso. Y bueno, la epidemiología de estos pacientes, normalmente las luxaciones son en gente joven. Es muy raro, es muy infrecuente encontrarse una luxación en pacientes arriba de 40 años. Es más común en atletas, corresponde al 45% de todas las luxaciones. Y así las dividimos ahí, lo más común que se van a enfrentar, el 96% de las veces, es anterior, hacia adelante. Muy pocas veces, pero también hay, son posteriores, inferiores y superiores 1% y que se metan adentro de la cavidad del tórax 1%. La tasa de recidiva, o sea, que se vuelva a luxar el paciente, es de 50% aproximadamente cuando es entre 15 y 40 años y el 90% entre los 14 y los 20 años. Entre más joven te luxes, es mucho más probable que te vuelvas a luxar. Y bueno, aquí recordamos esa imagen AP verdadera de hombro. Así es como se tiene que ver un hombro normalmente. Una relación de espejo entre el húmero proximal y la glenoides. No tiene que haber nada que interfiera entre estas dos. Y así es como no, esto es una luxación anterior. Vemos cómo se pierde esa relación entre el húmero proximal, la cabeza, y la glenoides. No es la imagen pasada que veíamos. Y este es el más común de todas las luxaciones. Y este es el contrario, como vemos esa AP verdadera de hombro, como tenía que verse la relación en espejo entre la cavidad glenoidea y el húmero proximal. Aquí vemos que hay algo raro. O sea, estás viendo, se ve toda la circunferencia de la glenoides. Eso no es normal. Entonces, esto es una luxación posterior. Y algo clínico característico, bueno, no es radiográfico, se ve el signo de light bulb sign o signo de la bombilla o de foco. Como se ve como si fuera un foco el húmero, ya que se rota internamente al máximo y se luxa hacia atrás. Y así es como se aprecia.
Una disculpa que no se apreció el video, pero en ese se aprecia cómo está luxado hacia atrás. Las lesiones asociadas que puede haber, pues hay de dos. La lesión en el labrum y la lesión en la cabeza. ¿Okay? También puede haber fracturas interarticulares. La lesión en el labrum se describen como las lesiones de Bankart. Y hay dos tipos de Bankart óseo, o sea, con un pedazo de hueso y sin pedazo de hueso. Entonces vemos como cuando el hombro se luxa hacia adelante, que es lo más común, se lleva un pedazo del labrum debido a su mecanismo. Entonces se rompe el labrum en la parte más inferior y anterior. Corresponde a una ruptura del labrum. Cuando esto se hace, o hay veces que el mecanismo de fuerza es más fuerte, se puede llevar con un pedazo de hueso, se le llama un Bankart óseo. Y su contraparte, la lesión de Hill-Sachs, pues es lo que ocurre del otro lado, en la cabeza. Vemos cómo se luxa hacia adelante y esa cabeza se engancha o pega adentro de en el glenoides y produce pues una fractura por impactación en la parte posterior y superior de la cabeza humeral. Entonces puede haber, como ya lo mencionamos, una lesión asociada a un tipo Bankart óseo, que es el que se ve ahí con las flechas, una P verdadera de hombro, no debe existir ninguna incongruencia articular y vemos que ahí hay un pedazo de hueso en la parte inferior de la glenoides. Para decidir de qué tamaño es esta glenoides, pues se toma una tomografía, un TAC con reconstrucción y pedimos que nos quiten o que nos aíslen la pura glenoides y medimos el defecto, ¿verdad? Normalmente, cuando es menos del 15%, ese defecto de hueso, se resuelve con una artroscopía. Del 15 al 24% se resuelve por artroscopía, puede ser cirugía abierta o una aumentación con un pedazo de hueso. Y cuando es arriba del 25%, de primera instancia lo hacemos con aumentación con un pedazo de hueso y eso se llama procedimiento Latarjet, que lo que se hace es cortas un pedazo de coracoides y lo llevas a esa parte. Y por otro lado, el Hill-Sachs también se mide, como vemos en esa radiografía, también se mide por TAC. Y esta diferencia pues también se puede medir dentro de la cirugía artroscópica, si esa lesión se engancha o no se engancha en la glenoides. Eso lo vemos intraoperatoriamente. Normalmente cuando es menos de 20% se indica una cirugía artroscópica con algo que se llama remplissage y más del 20% ponemos un pedazo de hueso ahí también. El tratamiento, si es una reducción anterior simple, se reduce por maniobras externas y se coloca un inmovilizador por 3 semanas. Cuando es menos de 30 años. Cuando es mayor a 30 años, se pone un inmovilizador por 1 semana. Se convierte en quirúrgica cuando es irreductible, cuando no se puede reducir, cuando hay una fractura asociada, cuando es recidivante o cuando es crónica. Y este es el ejemplo que les dije, cortamos un pedazo de coracoides y lo pegamos con unos tornillos en la parte inferior de la glena. Y bueno, por mi parte eso es todo. Si tienen alguna duda, pueden contactarme por correo, en redes sociales o ahí mismo en el departamento de ortopedia y traumatología. Espero hoy les haya servido mucho esta clase, que sea de su agrado y nos estamos viendo. Muchas gracias.